Buenas tardes a todos, ¿me están escuchando? Damos inicio a la sesión ordinaria de la Academia Colombiana de Historia del día 26 de noviembre del año 2024, 5 de la tarde. Entonces, el siguiente es el orden del día que ponemos a consideración de los académicos. Primero, lectura y aprobación del orden del día. Segundo, verificación del quórum. Tercero, saludo del señor presidente académico de número, doctor Armando Martínez Garnica. Cuarto, exposición del tema 70 años del voto femenino en Colombia. Quinto, proposición de la candidatura del académico correspondiente Alonso Valencia Llano como académico de número. Sexto, presentación de libros recibidos por la academia a cargo del académico de número Jorge Morales Gómez. Séptimo, anuncio a los académicos sobre la fecha de la próxima sesión. Octavo, clausura a cargo del señor presidente. Muy bien. Segundo, verificación del quórum. ¿Cómo estamos? Tenemos 9 académicos de número presentes, un correspondiente y conectados 12. Entonces registramos quórum suficiente para deliberar y decidir. Tercero, saludo al señor presidente académico de número, doctor Armando Martínez. Gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido. Una sesión especial, produce mucha complacencia porque ha venido a exponer sus investigaciones una paisana que apreciamos mucho, natural de la villa de Nuestra Señora del Socorro, la doctora Jacqueline Blanco Blanco, que ha hecho una carrera extraordinaria en el campo de la filosofía del derecho y ha traído un extraordinario colega para hablarnos hoy de un tema muy grato para todos los colombianos, que es la concesión del voto a las mujeres. Cuando uno piensa en la larga lucha sufragio femenino, yo siempre recuerdo a las damas, porque buena parte de ellas fueron sufragistas. La bella esposa de Enrique Olaya Herrera, quien lo acompañó a la ceremonia de posesión como presidente en 1930, le pidió una propia y secretaria en Palacio. Fue la primera mujer que tuvo oficina y secretaria en Palacio, porque ella fue muy importante en el trámite de la ley que le daba a las mujeres la posibilidad de administrar autónomamente su tiempo. Pero luego tenemos que, cuando Mariano Ospina Pérez planteó por primera vez la necesidad de ponerse a tono con el mundo para que las mujeres votaran, es porque estaba casado con una sufragista profesional, doña Berta Hernández Fernández. Y luego tenemos que, en el momento en que el teniente general Gustavo Rojas Pinilla introdujo en la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa mujeres que él escogió, pues era obvio que ya había llegado el momento que esta Asamblea Nacional aprobara el acto legislativo y permitió hacer unas reformas constitucionales para que el voto fuera ejercido por varones y mujeres. De eso nos van a hablar hoy con detalle los dos invitados. No va a ser un conversatorio estrictamente hablando, va a ser una exposición en orden. Y como tiene que ver con la importancia de las mujeres en la vida política nacional, le damos primero la palabra a la doctora Jacqueline Blanco Blanco. Muchas gracias. Entonces, punto cuarto. Iniciamos la exposición con la presentación de la doctora Jacqueline Blanco Blanco. Ella es historiadora, doctora en Sociología Jurídica de la Universidad Externada de Colombia,
magíster en Historia de la Universidad Industrial de Santander y especialista en Filosofía del Derecho de la Universidad Libre, actualmente vinculada a la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde. Mi saludo a la Junta Directiva, mi saludo a los señores presentes, a las señoras presentes, a las personas que se conectan. Un saludo muy especial al doctor Carlos Ariel Sánchez, con quien tendré el honor de compartir este micrófono esta tarde. Y un agradecimiento muy especial al doctor Camilo Gutiérrez, que ha hecho posible este evento el día de hoy. Bien, la presentación es una frase de una paisana, Ofelia Uribe de Acosta, nacida en Oiva, Santander, y esta frase nos recuerda un poco que los derechos de las mujeres, además de haber sido un otorgamiento político en un momento determinado, fueron una lucha de mucho tiempo. Y al final se construye un evento muy importante que es del que vamos a tratar de hablar hoy. Por supuesto, muy rápidamente, porque este es, como lo dijo el doctor Armando, una historia larga, pero teniendo en cuenta que el pasado 25 de agosto el voto femenino arboleda por el Partido Liberal. Bien. No avanza. Ya. Gracias. El periódico El Tiempo del 26 de agosto de 1954 informó que había sido aprobado el voto femenino después de un largo debate que se había dado en la tarde del 25 de agosto, que era un miércoles. Esta fue una gran victoria que quisieron mostrar las mujeres y que también abordaron los medios de comunicación del momento. La consolidación de este resultado pues, fue la expedición del Acto Legislativo 3 del 25 de agosto de 1954 y se narra un poco en este periódico, en este recorte de periódico, lo que sucedió en la tarde-noche de ese miércoles 25, cuando hay que salir a debatir si es prudente o no otorgarle el voto a la mujer. Los conservadores se reúnen entre ellos para revisar el pro y el contra de este proceso y lo propio hacen los liberales. Al regresar, el voto favorable es de 60 personas que se encontraban todas presentes en ese momento en el Congreso y 0 votos en contra. No quiere decir que no existiera oposición en ese momento, solo que la oposición se retiró del recinto para no votar y entonces hay ausentismo, pero no hay votos en contra. Los 60 votos que se registraron fueron a favor. Este es el acto legislativo 03 de 1954, que es el gran alcance que tienen las mujeres en este momento y es el documento que oficializa la aprobación del voto para las mujeres. Podemos revisar algunas cosas de este documento. En la parte motivacional, donde habla de por el cual se otorga a la mujer el derecho activo y pasivo del sufragio, es bien interesante encontrarnos nuevamente con los conceptos de activo y pasivo.
dos conceptos que se habían utilizado a comienzos del siglo XIX, recién organizada la República, cuando se hablaba de cuáles eran los ciudadanos que debían tener los derechos políticos y cuáles eran los ciudadanos que debían tener solo derechos sociales. Esto nos recuerda un poco las propuestas de Immanuel Kant en la metafísica de las costumbres, del abate Sieyès en la teoría de la representación política, de Federico Grink en Naturaleza y tendencia de las instituciones libres, y del mismo Simón Bolívar, que va a decir en el Congreso de Angostura en 1819, abro comillas, la división de ciudadanos en activos y pasivos, he pretendido excitar la prosperidad nacional por las dos más grandes palancas de la industria, el trabajo y el saber. Entonces es muy curioso que el acto legislativo mantenga este llamado de activo y pasivo. ¿Y a qué responde? A que los ciudadanos pasivos eran los que no tenían derechos políticos, solo civiles y sociales, mientras que los ciudadanos activos tenían, además de civiles, sociales, los políticos. Y las mujeres eran ciudadanos pasivos, junto con los obreros, junto con los trabajadores y junto con todas aquellas personas que tuvieran una dependencia especialmente económica y que no tuvieran la cualificación académica para poder ejercer el voto. Entonces, importante e interesante este llamado. También es importante el artículo 1 del acto legislativo, donde menciona que el artículo 14 de la Constitución será reformado y el llamado será: son ciudadanos los colombianos mayores de 21 años. Es un llamado general que va a cambiar el artículo 14 de la Constitución, que decía: la función del sufragio y la capacidad para ser elegido popularmente se reserva a los varones. En el artículo 2, del acto legislativo 03 va a plantear también la modificación del artículo 15, que dice a la letra: la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para elegir y ser elegido respecto a los cargos de representación política y para desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. Lo que va a cambiar entonces es la idea de que son ciudadanos los colombianos mayores de 21 años. Así había quedado el texto del artículo 15, de acuerdo a lo reformado en agosto de 1936. Y finalmente el artículo 3, que había quedado así: queda modificado el artículo 171 de la Constitución Nacional en cuanto restringe el sufragio a los ciudadanos varones. La reforma de agosto de 1936 indicaba que en el artículo 7 los ciudadanos eran los colombianos varones mayores de 21 años. Entonces, el sentido, el espíritu, el gran espíritu de esta reforma, pues fue ampliar el concepto a colombianos, a ciudadanos, y suprimir, por supuesto, la característica de género frente a la calidad de ciudadano. Bien, las novedades que llegaron para las mujeres, hay que decirlo, llegan desde el siglo XIX, y es muy importante apreciar que llegaron de una manera muy paulatina, pero sí fueron progresivas estas grandes novedades que se empezaron a dar desde, claramente, desde la organización de la República. Sin embargo, yo tendría que anotar aquí que las luchas que tuvieron las mujeres pues van mucho más atrás, porque el concepto de ciudadanas pasivas, donde ellas eran dependientes de un varón que las sostenía, que las educaba, que las protegía, que las respaldaba, pues lo vamos a encontrar históricamente en la organización de la sociedad, cuando hablamos de la división natural del trabajo, cuando los hombres se convierten en proveedores y las mujeres se quedan en casa
asumiendo el rol de cuidadoras. Creo que ese fue el momento más importante para que las mujeres se quedaran confinadas a la esfera privada y por supuesto quedaran excluidas de la esfera pública mientras el hombre asumía esta segunda escenario. Bien, Aida Martínez mencionó en Mujeres y Familia en el siglo XIX que a comienzos del siglo las mujeres estaban organizadas en 3 categorías. La blanca era la dueña de casa, disponía y compraba lo necesario para el sostenimiento diario de su familia. La negra cargaba todo lo que la blanca compraba y la india vendía lo que la blanca necesitaba para alimentar a los suyos. Esta rutina de vida femenina empezó a cambiar incluso desde la República, en ese momento coyuntural en que la independencia puso a las mujeres a la cabeza de muchas familias en las que el padre o el esposo murieron o se apartaron para ir a la guerra y jamás volvieron. Después de la independencia, cuando las mujeres pierden a sus compañeros, pierden a sus maridos, pierden a sus padres, muchas de ellas tuvieron que hacer frente al hogar y asumir la administración del hogar y asumir la educación de los hijos. Este es un escenario muy importante para las mujeres que va a durar infortunadamente muy poco porque la misma sociedad va a presionar para que las mujeres vuelvan a casarse. Las mujeres que habían enviudado volvieran a casarse. Las razones estaban ligadas a la administración de los bienes, a la necesidad de un hombre que la representara y defendiera, pero también se requería de una figura masculina que inspirara el ejemplo para los pequeños huérfanos, pues se rumoraba que la dulzura femenina transformaba la impetuosa alma varonil en delicados personajes que no eran bien vistos por el momento. Un periódico peruano que se titula el periódico El Mercurio, donde se hace un análisis bien interesante de cómo las mujeres que no se volvían a casar habían logrado que sus hijos llegaran a una condición de género que había sido bastante deplorable para el momento en Lima. Al tiempo que la independencia había gestado pasos trascendentales para las mujeres, también desde el Estado empezaron a escucharse algunas voces oficiales en favor de una renovada versión femenina. En carta dirigida al secretario de Guerra, general Pedro Briceño Méndez, fechada el 2 de mayo de 1820, el vicepresidente Santander escribió, abro comillas, pero los cuidados del gobierno por la educación pública no deben limitarse a un sexo, sino que deben extenderse a ambos. Las mujeres, encanto y delicias de la sociedad y que tienen tanto influjo sobre los hombres y sobre las costumbres, tienen un derecho innegable a que se les instruya y a que se les eduque. Entre todo ese mar de transformaciones que llegan para el comienzo del siglo XIX, es importante que revisemos la posición de las mujeres en todo el escenario social. Los censos de los años 1825, 1835, 1843 y 1851 publicados por Miguel Urrutia y Manuela Rubla, en un lapso de 26 años mostraron el crecimiento de la población femenina sobre la masculina en un 7.09%. Es decir, que entre 1825 y 1851 se contaron 3.006.662.542 mujeres y 3.423.689 hombres. La Constitución de 1853 de la República de la Nueva Granada, en el artículo 47 va a decir que el Estado se va a dividir en provincias. Yo quiero referirme solamente a la provincia de Vélez, y este es el mapa de la provincia de Vélez del año 1851, y al lado derecho está la descripción de las parroquias y los cantones que pertenecieron a esta provincia. El censo de población de la Nueva Granada es este. Está como peleado conmigo. ¿Lo quieres señalar? Sí, no, para adelantar. Ah, la...
no, otro. Por favor, gracias. El censo de población de la Nueva Granada, realizado entre enero y marzo de 1851, informó que la provincia de Vélez, conformada por los cantones de Vélez, Moniquirá y Chiquinquirá, tenía en total 109.421 habitantes. De ese total, 53.518 eran hombres, esto era el 48.91%, y 55.903, o sea, el 51.08% eran mujeres. Había una población 2.385 femenina sobre la masculina. Y Vélez era, según este registro poblacional, la población número 6ª en la Nueva Granada. Don Manuel Ancísar, en la peregrinación de Alfa por las provincias del norte de la Nueva Granada en 1850 y 1851, hizo una descripción muy importante de la mujer veleña que luego nos va a conducir un poco a entender qué pasaba allí con las mujeres. Las describió como laboriosas, ocupadas en el comercio y la fabricación de artículos de inmediato consumo, vestidos limpios, compuestos de camisas profusamente bordadas de colores, enaguas de bayeta fina, alpargate nuevo y sombrero de jipijapa con una ancha cinta negra, la cual sujeta la mantellina de paño que llevan flotante para lucir la camisa y el rosario de oro. Mandan sobre los proletarios no con imperio, sino tratándolos con dulzura como a iguales, y frecuentemente se las ve dar de comer de balde a los muy infelices. En el corazón de estas excelentes hijas del pueblo ni tiene cabida el orgullo ni la dureza que en otros menguados produce la posesión de la riqueza. Algunos historiadores que han abordado este tema se han referido a que esta descripción de la mujer veleña da a entender dos aspectos importantes. Primero, el empoderamiento femenino y segundo, la capacidad que tuvieron las veleñas para contribuir en la economía del hogar. Es decir, algo que en ese momento no se hacía, que era la mujer trabajar para ayudar en las cargas del hogar. De esta manera, como que puede entenderse tal vez un poco, dirían historiadores como Mario Aguilera Peña, que Vélez, desde una visión sociológica, se va a convertir en tierra fértil para lo que habría de suceder en el año de 1853. Bien, en el marco de la Constitución de 1853, Vélez va a tener también su propia constitución. La tuvo en el 11 de noviembre de 1853 y es muy importante esta constitución en lo que se refiere al artículo 7º, que decía, son electores todos los habitantes de la provincia casados o mayores de 21 años. Y esta es la puerta de entrada para que en Vélez, por primera vez, se decida concederle el voto a las mujeres. Sin embargo, ¿podemos adelantarlo? Sin embargo, el marco constitucional de la Constitución de Vélez, pues era la Constitución de 1853, y aquí sí podemos detenernos en algunas apartes porque se ha dicho que pues si Vélez no, si el Estado, si la Corte Suprema no hubiera suspendido esta decisión de haberle dado el voto a las mujeres, pues Vélez hubiera sido el primer escenario latinoamericano donde las mujeres hubieran tenido derechos políticos. ¿Qué sucede? La Constitución de 1853 tiene dos elementos importantes que contemplar. En el artículo 3º decía claramente son ciudadanos los varones granadinos. Y en el artículo 48 va a decir cada provincia tiene el poder constitucional bastante para disponer lo que juzgue conveniente a su organización, régimen y administración interior. Ese es el marco en el cual Vélez en el artículo 7º va a decir que hombres y mujeres son pues ciudadanos y le van a otorgar los derechos políticos. Sin embargo, lo que va a revisar posteriormente la Corte Suprema son las dos últimas líneas del artículo 48, donde dice, es imprescindible y absoluta la obligación de conformarse a lo que sobre ellos dispongan esta Constitución o las leyes. Es decir,
La Constitución del 53 le permite a las provincias tener autonomía administrativa y tener autonomía política, pero eso tenía un límite. Y el límite era el marco constitucional, que había dicho primero que los ciudadanos eran varones y en segundo lugar que había que ceñirse a lo establecido por la Constitución. Y esto es lo que va a hacer que en el año de 1853, cuando nace esta importante decisión en Vélez, pues no prospere y la Corte Suprema de Justicia tenga que decir que a falta de equidad política entre la provincia de Vélez y las demás provincias de la Nueva Granada, pues se va a suspender esa decisión. Y entonces ahí quedaría la aprobación del voto, que tampoco se ha podido verificar realmente si las mujeres llegaron a votar o no, porque habían diversas elecciones en las que las mujeres podían participar, pero en desarrollo de las guerras que habían en ese momento, pues no se logra registrar si las mujeres votaron o no. Si bien el voto femenino en Vélez no alcanzó a llegar hasta 1863, para ser parte de la Constitución para Ángeles, a la cual se refirió el Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su obra El amor en los tiempos de cólera, sí fue un punto de partida para hombres y mujeres que en su momento comprendieron la importancia de entender y respaldar la necesidad de hacer de las mujeres sujetos activos en materia de derechos políticos. Fue así como las reformas educativas del presidente Eustorgio Salgar entre 1872 y 1878 marcaron una nueva ruta de ilustración para las mujeres en el siglo XIX. El presidente Salgar propuso que la educación primaria femenina fuera obligatoria y gratuita, además que no tuviera distinciones en cuanto a contenido frente a la que recibían los niños. Nuevamente refiere Aida Martínez que la política educativa del gobierno Salgar benefició a las mujeres porque además de formarlas, les permitió incursionar en la enseñanza en razón a su dulzura, comillas, su inagotable paciencia, su perseverancia y sus instintos maternales. Palabras que don Eustorgio Salgar complementó con la calificación de que, abro comillas, eran menos exigentes en cuanto a la remuneración de su trabajo, cierro comillas. Por primera vez, las mujeres lograron instalarse en el ejercicio laboral a partir de una política educativa que masificó la educación primaria sin distinción de género. La relevancia que conserva este momento histórico es que acercó a la mujer a la esfera de lo público y le marcó un camino para crecer en su formación intelectual y en su autonomía económica, dos aspectos que anteriormente no habían sido considerados. Otra novedad importante para las mujeres llegaría en el siglo XX con la reforma constitucional del año 1936, que en el artículo 8 decía lo siguiente: la calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para elegir y ser elegido y para desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. Pero la mujer colombiana mayor de edad puede desempeñar empleos, aunque ellos lleven anexa autoridad o jurisdicción, en las mismas condiciones que para desempeñarlos exija la ley a los ciudadanos. Por supuesto, para hacer uso de lo dispuesto en el artículo 8, es decir, para desempeñarse en cargos de autoridad, las mujeres debían calificarse. Entonces, previo al artículo 8 de 1936, el presidente Enrique Olaya Herrera había expedido el decreto 227 del 2 de febrero de 1933, que en su artículo primero hizo extensiva la reforma a la enseñanza primaria y secundaria contenidas en el decreto 1487 del 13 de septiembre de 1932. Y fue con el decreto 1972 de 1933, modificatorio del 227 y 1487, en el cual las mujeres pudieron acceder a la educación universitaria. Pero los avances normativos positivos en favor de las mujeres anteriores a la reforma de 1936 fueron aún más y de vital trascendencia para llegar a este punto. En 1922, la ley 8ª reconoció a la mujer casada el derecho de administrar los bienes determinados en las capitulaciones matrimoniales, así como los bienes de uso exclusivo y personal, incluidos los vestidos, las joyas, la máquina de coser, todo lo que ellas utilizaban.
La ley 124 de 1928, artículo segundo, le permitió disponer de sus ahorros como única propietaria. La ley 70 de 1930 autorizó la constitución del denominado patrimonio familiar en favor de la esposa y de los hijos. Y la ley 28 de 1932 le permitió realizar transferencias de dominio, adquirir títulos y adquirir en calidad de acreedora, es decir, la plena administración de sus bienes. De todo esto es necesario rescatar varias consideraciones. En primer lugar, la labor del presidente Olaya Herrera en favor de las mujeres y la consecución de su autonomía. En segundo lugar, el desarrollo laboral de las mujeres en tiempos de dificultades económicas mundiales. Y en tercer lugar, que gran parte de estas reformas impactaron muy oportunamente, sobre todo en las mujeres campesinas y obreras, dado que la falta de preparación académica de esta población centraba su ejercicio y trabajo en el campo y en las fábricas, donde laboraba el grueso de la población femenina. Yo tengo que decir que la presidencia de Enrique Olaya Herrera y la presidencia de Carlos Lleras Restrepo fueron dos presidencias muy interesantes para las mujeres en el siglo XX. Con todo esto, y más allá de que el presidente Gustavo Rojas le hubiera correspondido la sanción del acto legislativo número 3, lo ocurrido el 25 de agosto de 1954 no fue solamente la decisión política de concederle el voto a las mujeres colombianas, también fue el resultado de una prolongada e insistente lucha en busca de este. Este es prácticamente el análisis de la frase de doña Felia Acosta de Uribe, que presenté al comienzo, donde resalta precisamente que el voto a la mujer no fue una dádiva política, sino la consecución de un derecho a través de muchos años de lucha. La tarea realizada a mediados del siglo XX tuvo, entre otros nombres, el de Ofelia Acosta de Uribe, Josefina Valencia de Hubac, Berta Hernández de Ospina, Lucila Rubio, Hilda Carriazo, Rosa María Moreno, Esmeralda Arboleda de Uribe, Rosita Turizo, Mercedes Abadía, María Correa y cerca de 500 mujeres que firmaron un memorial para pedirle al presidente que aprobara el voto femenino, teniendo como respaldo la decisión internacional sobre la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, que a la letra decía: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad de derechos, sin distinción alguna de raza, idioma, religión, sexo o cualquier otra índole. Así llegó la tarde del 25 de agosto de 1954, en la que 60 votos a favor y 0 en contra definieron el futuro político de las mujeres colombianas, recordando que el resultado no fue una decisión unánime, debido a la ausencia de un sector que salió del recinto con la voluntad de dejar sin quórum la votación. El único discurso pronunciado en la noche del 25 de agosto fue el de la asambleísta Esmeralda Arboleda. Aquí algunos extractos. Comillas, decía que las nuevas formas de gobierno, las nuevas formas de la sociedad y dentro del Estado generalmente encuentran rechazo en la opinión. Esto lo podemos observar a través de la historia y como ejemplo cito el de la abolición de la esclavitud, a la cual se oponía por considerar que el esclavo era incapaz de ser hombre libre. Hubo oposición al sufragio popular porque el pueblo humilde era incapaz de elegir. Hubo oposición a las organizaciones sindicales porque se consideró que los obreros eran incapaces de hacer un aporte que contribuyera al beneficio económico. Hubo oposición al establecimiento de la norma, de la igualdad de salarios para el hombre y la mujer en las mismas condiciones de trabajo, porque se consideraba que la mujer era incapaz de rendir de la misma producción. Sin embargo, estas resistencias han venido siendo vencidas por la humanidad, que cada vez es más comprensiva y digna. La introducción del discurso de la representante Arboleda es un análisis sociohistórico de los aplazamientos que los políticos le dieron a las urgentes decisiones sociales que debían tomarse en el camino por la consolidación de la nación y del tratamiento equitativo en materia de participación y oportunidades. Este párrafo es más una denuncia social que la señora Arboleda le presenta a sus colegas de la ANAC para referirse al olvido histórico a que habían condenado a miles de colombianos que hacían parte de los sectores más vulnerables del Estado. Y más adelante continúa el discurso. Se habla de la impreparación política de la mujer. ¿Esa impreparación acaso existe? Y es natural que exista porque el campo político se nos ha vedado desde hace muchos años. Y además pregunto a los honorables diputados, ¿se creen que exista una gran preparación política en las grandes masas de varones electores?
La evaluación se refiere al tratamiento inequitativo dado en materia de derechos políticos, no solo en lo que respecta a la negativa a que las mujeres pudieran decidir en las contiendas electorales. También mostraba que la democracia colombiana para ese momento estaba llena de votantes impreparados que llegaban a las urnas cumpliendo un único requisito, el que daba el género. Por último, hizo alusión a las posibles afectaciones que generaba el derecho político a la figura tradicional de la mujer en el seno del hogar y fue más allá de la tradicional cultura patriarcal que le había demarcado la esfera privada. Comillas, también se habla de que la actividad política puede producir el alejamiento y el abandono del hogar por parte de la mujer. No se puede desconocer la realidad de la vida moderna. La mujer no abandona el hogar, pero sí se ve forjada a alejarse de él, precisamente porque las necesidades de la vida moderna hacen que sea preciso, en muchos casos, su aporte económico para el sostenimiento del hogar. Asimismo, hubo esa misma clase de argumentos cuando se trató del ingreso de la mujer a la universidad y entonces se creía que las más precisas virtudes femeninas iban a sufrir menoscabo y que se producirían graves trastornos sociales. Nada de eso ha ocurrido. Curiosamente, el ejercicio electoral femenino se estrenó 3 años después, el 1 de diciembre de 1957. Y en medio de este ejercicio electoral se convocó a las mujeres y a los hombres para ratificar por la decisión tomada en 1954. La figura democrática utilizada fue el plebiscito, que como mecanismo de participación ciudadana no se encontraba en el texto constitucional de 1886, por lo que fue necesario que la Junta Militar o Gobierno de Transición expidiera el decreto 247 de octubre 4 de 1957. La posibilidad de que las mujeres fueran a las urnas llegó sin avisar y el Estado no se había preparado para un evento semejante. En primer lugar, el asunto que convocó al plebiscito tenía un impacto constitucional. En segundo lugar, los 14 temas que se consultaban requerían aprobación o desaprobación diferenciada, un mecanismo que no quedó claro en los decretos 0247 y 2051 de octubre de 1957. En tercer lugar, las mujeres no estaban ceduladas. Al final, el decreto 252 de 1957 abrió la posibilidad de votar, incluso contando con la declaración de testigos que confirmaran la versión de la votante. El censo de población informó que la población en edad de votar era de 6.084.000 y la población cedulada alcanzaba los 5.366.090. El resultado de la votación reveló que 2.561.835 hombres ejercieron su derecho al voto y 1.835.255 mujeres hicieron lo propio, para un total de 4.397.90 votos. La votación fue masiva por el sí, mientras el total de votos contrarios fue de 206.654 y 20.738 votos en blanco. De esta forma, se cumplió el primer ejercicio electoral femenino en un marco improvisado que terminó favoreciendo una decisión política adoptada con urgencia. Sin embargo, la representación política femenina se hizo indetenible a partir de ese momento, alcanzando la primera representación para el Senado en 1958 con el nombre de Esmeralda Arboleda y el de otras 7 mujeres que alcanzaron una curul en la Cámara de Representantes. Esta es una breve reseña para recordar lo sucedido el 25 de agosto de 1954 con el voto femenino. Lo que habría de venir después con el plebiscito es un asunto que merece mayor atención por todos los numerales que acabé de mencionar y porque definitivamente abrió las puertas a una carrera imparable de la mujer en la vida política nacional hasta llevarla al punto donde hoy se encuentra. Tendríamos que revisar, como siempre he dicho, con relación a las minorías étnicas, cuáles han sido los grandes aportes de esta población hacia el Estado, sobre todo viendo que se avisora la importancia de una mujer para llegar a la presidencia de la República. Estos son elementos de importancia que vale la pena analizar y también desde el tratamiento de la equidad de género, donde la mujer y el hombre van a compartir la igualdad en el Estado.
no la desventaja que otrora se presentara con relación a los hombres y las mujeres. Entonces, gracias por haberme escuchado y pues este fue un pequeño recordatorio de lo que sucedió el miércoles 25 de agosto de 1954. Muchísimas gracias, Blanco, por su ilustrativa exposición. Presento a continuación al siguiente expositor, el doctor Carlos Ariel Sánchez. Él es doctor en Derecho del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, doctor en Derecho de la Universidad de Pamplona, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contralor decano de la Escuela Superior de Administración Pública, miembro del Consejo Electoral y registrador del Estado Civil, experto en temas electorales. Bueno, aquí digamos, para hacer como, ¿qué se dirá? Como un marco de qué manera es que las personas adquieren la cultura que les permita ser libres, iguales y el ejercicio de sus derechos, pues es un camino relativamente largo. Es decir, los logros de la mujer para el voto y la participación en la vida civil, en la vida electoral, pues son resultado precisamente de unos procesos muy largos de la historia y de la historia colombiana. Es así como, indudablemente, si arrancamos del concordato de 1887, pues realmente eso significó para la educación, sobre todo, digámoslo así, como entregar toda la educación a la iglesia. Y además de eso, pues eso tiene un gran impacto a lo largo del tiempo, porque a lo largo del tiempo se ve que solo hasta el año 30 en adelante es que las mujeres pueden, digámoslo así, tomar decisiones por ellas mismas y entrar a colegios de bachillerato y universidades. Eso pues lo digo yo porque recuerdo mucho a mi abuela que un día protestaba y decía, es que a mí no me dejaron hacer el bachillerato. Entonces yo le pregunté, ¿pero por qué? Porque la iglesia no permitía que hiciéramos el bachillerato. Mi abuela debía haber nacido por allá más o menos en 1910, por ahí, más o menos. Entonces ella vivía siempre anticlerical y anti-iglesia católica, precisamente porque la habían privado de poder hacer el bachillerato. Ella hizo la primaria con tutores, como lo permitía la reglamentación del concordato, pero nunca pudo hacer el bachillerato, pues porque no se podía hacer hasta después de 1930. Pero además ahí hay una cosa que dijo la doctora Blanco, que es, no todas las mujeres tenían cédula. Recuerdo cuando estuve en la registraduría que llegaban varios casos de personas, sí, precisamente, que no tenían cédula, o si la tenían, la cédula no tenía registro civil de soporte. Entonces, un día, averiguando con muchos antecedentes, pues lo que resultaba era que las mujeres, ¿sí?, salían de la casa del papá y se iban a la casa del marido, y en eso no les exigía, como lo que hacían era partida de matrimonio, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Pues la partida de bautismo pues no tiene valor civil,
entonces esas señoras no tenían un registro civil que les permitiera soportar la cédula. En el momento en que estas señoras fueron a pensionarse, muchos años después, pues no tenían la cédula soportada en registros civiles y les tocaba buscar hacia atrás los registros civiles, perdón, las partidas de bautismo para hacer los registros civiles y que pudieran pensionarse. Entonces, uno lo que dice es, realmente fue muy importante todo lo que pasó del año 30 en adelante en materia, ante todo, de las posibilidades de educarse de las mujeres. Ya la siguiente generación de mi abuela, ¿sí?, pues fueron sus hijas. Sin embargo, pues cuando las personas eran de provincia y en esa provincia no había normales para formar profesoras y profesores, pues simplemente lo que les tocaba era buscar sitios y normalmente tendrían que ser atendidos por monjas, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que estaba permitida para la educación, que la educación se tenía que hacer pues con monjas o en colegios, por lo menos en provincias. Entonces pues tenían las señoritas o niñas que salir e ir a internados, ¿sí?, muy lejos seguramente de donde vivían para poder estudiar el bachillerato. Todo eso fue así en los años 40, que yo recuerdo, que me han dicho en las historias domésticas. Bueno, entonces, finalmente, digamos así, el otro factor que permitió que se pudiera avanzar en materia de educación de las mujeres para que ellas pudieran ser unas ciudadanas era que la Iglesia Católica, pues aunque el concordato duró hasta 1990 y tantos, que fue después de que fue demandado por inconstitucional y pues no del todo fue el fallo. El caso es que ese concordato pues ya llevaba muy recortado todo lo que era la influencia de la Iglesia en la educación de las familias y en la educación de los niños. ¿Por qué? Porque la Iglesia controlaba el currículo académico. Cuando yo hice el bachillerato, todavía los libros decían nihil obstat, o sea que eran sometidos a la censura de la Iglesia. Entonces dice uno, bueno, pero eso hace 50 años tenían que todos los libros tener el nihil obstat, o si no, pues eso no se podían enseñar, y era en los colegios oficiales. Yo estudié el bachillerato en un colegio nacional oficial y todos los libros tenían que tener nihil obstat. Es decir, la influencia en la cultura de educación de la Iglesia, pues ha tenido partes positivas, pero indudablemente también partes negativas, porque el nihil obstat lo que significaba era censura. Todo lo que no tuviera ese sello tenía que ser censurado. Entonces eso ya da para que las personas tengan una concepción del Estado y de la sociedad distinta de otras concepciones que deben ser siempre consideradas. El caso es que en ese medio, digámoslo así, se educaron, digamos, mi mamá, mis tías, pues ya más adelante iban a normales del Estado y aunque hubiera pues censura, pues se avanzaba mucho más. Lo segundo que se puede mirar en este tema es la influencia, precisamente ya lo señalaron, de lo que pasó en los años 20 y en los años 30, ¿sí?, cuando empezaron a llegar, digamos, métodos pedagógicos distintos de los que tenía la Iglesia. Y entre 1924 y 1926, la misión pedagógica alemana recomendó al gobierno colombiano implementar un sistema educativo más inclusivo que contemplara el bachillerato femenino.
¿Por qué? Porque precisamente la gran queja de mi abuela era que el papá puso unos tutores y cuando terminó eso, le dijeron, usted si usted sigue y tiene 15 años y sigue estudiando, no se puede casar. Esa era lo que le dijeron allá a mi bisabuelo en la parroquia en Purificación Tolima, que no se podía casar porque precisamente no podía hacerlo si no era en otras condiciones distintas, o sea, pues no puede seguir estudiando, entonces puede casarse. Sigue estudiando, no puede casarse. Ya en los años 30 se empezó a reformar ese tema y las mujeres se hicieron visibles en el ámbito civil. Por ejemplo, las presiones ejercidas por un grupo de mujeres contribuyeron a la aprobación de la Ley 28 de 1932, conocida como el régimen de capitulaciones matrimoniales, ley que permitió a las mujeres acceder directamente a sus bienes y le dio la autonomía para adelantar acciones legales como firma de contratos y firma de documentos contables. Previamente, las normas del Código Civil limitaban el derecho de la propiedad y de sus derechos económicos de la mujer casada. Posteriormente, pese a los avances de la Ley Civil en materia de bienes, en 1934 se instituyó como obligación legal el uso del D para aquellas mujeres que en todo caso se volvió opcional hasta 1970. O sea, eso fue ¿qué diría uno? Como un retroceso por lo menos de costumbres, ¿no? De que se tienen que llevar el D. Ahora, en los años 30, activistas como Claudina Múnera y María Isman impulsaron la educación secundaria como un derecho esencial para la participación cívica social de la mujer, instando a que esta fase fuera respaldada por políticas públicas y no depender solo del sector privado. ¿Por qué esto era muy importante? Porque el sector privado de la educación, ¿quiénes lo manejaban? Pues la iglesia y las monjas y los curas manejaban toda la, diríamos, la organización educativa. Pues digamos, en un país pobre es lógico que tiene que haber alguien que eduque. En este caso, educó fue la iglesia y de ahí en adelante se empezó, y más con los gobiernos liberales de Olaya Herrera y de López Pumarejo, la creación de normales para que fueran a educarse, pues mujeres, así fuera solo entre mujeres, pero ya no con tanta influencia de la iglesia. El entonces ministro de Educación, eso fue del gobierno de Olaya Herrera, Julio Carrizosa Valenzuela, desempeñó un papel esencial en la presentación de iniciativas sobre cambios en la educación secundaria que en el Congreso de Colombia fueron aprobadas por los parlamentarios liberales que ya venían promoviendo las iniciativas relacionadas con los avances de los derechos cívicos y legales de la mujer. El 13 de septiembre de 1932, el presidente Olaya Herrera, con el decreto 1487 de 1932, reestructuró la educación primaria y secundaria y posteriormente, mediante el decreto 227 del 2 de febrero, extendió esta reforma a la enseñanza femenina, permitiendo que se ofreciera el título de bachillerato a las mujeres. O sea, solo hasta el año de 1933 se permitió que las mujeres hicieran estudios de bachillerato. Claro, al poder hacer los estudios de bachillerato, lo siguiente que siguió es que las mujeres pudieran entrar a la universidad, como evidentemente empezaron a entrar ya en la segunda mitad de ese decenio. Lo que se quiere pues dejar en claro es que todo eso significaba
unos avances, pero unos avances que en todo caso eran limitados porque el Estado no es ni ha sido nunca lo suficientemente rico para educar a todas las personas de acuerdo a lo que las personas quieren o deseen. Bueno, el 11 de diciembre de 1900, ya eso ya lo explicó la doctora. Este es el 10 de diciembre del 34, se presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley para que las mujeres pudiesen ingresar a la educación superior en igualdad de condiciones de los hombres. Dicho proyecto, defendido por el doctor Jorge Eliezer Gaitán y rebatido por el doctor Germán Arciniegas, dio surgimiento al decreto número 1972 de 1932 que reglamentaba el ingreso de las mujeres en calidad de estudiantes. Es decir, tuvieron que pasar pues por lo menos 15 o 20 años para que todo esto se fuera consolidando. Bueno, ya empiezan a ingresar mujeres a la Universidad Nacional en el año 35 y asimismo ya en las facultades de Derecho en el año 37 vino la primera estudiante, la doctora Rosita Rojas Castro, quien fue la primera mujer abogada y jueza de Colombia. Según cuenta la historia de la página web de la Universidad del Externado, durante los primeros días de clase de Derecho, la doctora Rosita asistió acompañada de su madre con el fin de vencer el temor de ser la única mujer entre sus compañeros. En medio de sus luchas como primera mujer abogada, jueza y penalista, la doctora Rojas siempre hizo hincapié en que si la mujer no puede elegir, tampoco puede ser elegida. Bueno. Entonces ya entre el 30 y el 54 se estableció una agenda por las sufragistas femeninas, periodo en el cual las mujeres luchaban por ser incluidas en la política y tener derecho al voto. Varias de estas mujeres se unieron colectivamente por la lucha de los derechos públicos. Por ejemplo, en 1944 se fundó la Unión Femenina de Colombia, que influenció de manera destacada para que se permitiera reconocer la ciudadanía femenina mediante el acto legislativo número 1 de 1945. De la misma manera, en el año 44 se fundó en Tunja la revista mensual Agitación Femenina, liderada por la escritora y periodista Ofelia Uribe de Acosta y un grupo de mujeres. Dichas publicaciones para alzar la voz de la importancia de la participación de la mujer en la sociedad colombiana y se enfocó en proclamar todas las ediciones de la lucha por el derecho al voto. Ya en el año 48, el 9 de abril, pues se vieron ya situaciones de violencia generalizada. Ya todos sabemos que eso terminó con los gobiernos conservadores y el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, y precisamente en ese gobierno, y ya lo explicó la doctora Blanco, fue que se aprobó la posibilidad de que las mujeres pudieran votar. Bueno. Ahora el tema es, claro, cuando un grupo o una parte mayoritaria de la sociedad, como son normalmente las mujeres siempre son más numéricamente que los hombres, adquieren unos derechos, la posibilidad de materializar el ejercicio de derechos depende de la formación y educación que tengan las personas, porque si las personas les dan unos derechos y no saben qué son, ni para qué son, ni dónde se reclaman, es como si no se hubiera hecho nada. ¿Y por qué digo esto? Porque en todo caso, todavía, recientemente, se ha estado promoviendo la participación por cuotas, ¿sí?, en los organismos de elección popular, como pueden ser los consejos, las asambleas, el Congreso en sus dos cámaras, en sus dos
De manera pues que todavía, hasta el año 2000, o sea, después de las reformas políticas del siglo XX, fue que se exigió con la ley 1475 que las mujeres obligatoriamente tenían que tener un cupo mínimo del 30% en las listas de los partidos políticos. ¿Y por qué eso es importante? Porque aunque no parezca creíble, en esa época yo estaba en el Consejo Electoral, y en el Consejo Electoral, ¿qué pasaba? Pues que cuando se preguntó dónde cumplieron, en muchísimos sitios del país no cumplieron. Y entonces pues uno manda a averiguar, oiga, pregúntele usted, registrador, por qué las señoras no fueron a votar o no se inscribieron siquiera en esas listas. Entonces, lo que decían, no, doctor, es que están diciendo que es que ellas no querían. O sea, los señores decían que las mujeres no habían querido inscribirse para estar en esas listas. Y estamos a algo que estaba en los inicios del siglo XX. Es decir, lo más importante de todos los derechos es no solamente que se discutan, que se aprueben, que se asignen, sino que se haga la pedagogía y el conocimiento de los derechos. Entonces, ahí todavía estamos parados en ese 30% de elección de las corporaciones, elecciones en corporaciones de elección popular, el mínimo. Ya para el caso del tema de la participación en la administración pública, sí está la regla de la paridad claramente establecida y ratificada recientemente. Todo esto pues lo que requiere básicamente es que haya así como solo la cultura permitió que el tema de la educación, más allá de la primaria, o sea, el bachillerato, el ingreso a la universidad y la participación en política de manera que sea efectiva, solamente se ha podido avanzar, aunque no parezca, es en los últimos 25 años. ¿Por qué razón? Pues porque en todo caso esta sociedad venía un poco adormecida, digámoslo así, porque el Frente Nacional pues daba lo mismo si usted votaba o no votaba. Es más, usted podía no hacer elecciones y podían hacer las actas, total era mitad y mitad, luego pues no iba a haber mayor problema. Entonces lo que estoy diciendo es que todo eso ha generado, digamos, unos atrasos en la participación política de la mujer legalmente, ¿sí? Y eso además hoy por hoy desde la última ley es precisamente que permita que las mujeres tengan esa participación en los órganos también del Ejecutivo y de la administración pública, teniendo en cuenta la cuota del 50%. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, pues creo que ahora sí se puede charlar un poco. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Ariel, por su ilustrativa intervención. Procedemos con el orden del día. Entonces, el punto número 5 es la proposición de la candidatura del académico correspondiente Alonso Valencia Llano como académico de número. Leo la proposición que dice lo siguiente. Téngase como candidato académico de número de esta corporación al ciudadano de nacionalidad colombiana Alonso Valencia Llano. El doctor Valencia Llano es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad del Valle. Sus líneas de investigación son Historia de América, Colombia siglo XIX, Historia Política y Empresarial. Licenciado en Historia de la Universidad del Valle. Magíster en Historia con mención en Historia Andina, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Doctor en Historia de América, Universidad Pablo de Olavide, España. Entre sus obras más destacadas se encuentran Los orígenes coloniales del puerto de Buenaventura en Historia y Memoria, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2014. Afrodescendientes en el Valle del Cauca, Datos históricos
Cali, Programa Editorial de la Universidad del Valle. Biografía del general Julián Trujillo con el sello de la Academia Colombiana de Historia. Actualmente el doctor Valencia Llano es académico correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, en la cual tomó posesión el 15 de agosto del año 2017. El día 25 de abril del año 23 le fue concedida la Orden Centenaria de la Academia Colombiana de Historia. Esto fue firmado el día 15 de octubre del año 2024 por parte de 5 académicos de números, la doctora Inés Arias, el doctor Jorge Morales, el doctor Rodrigo Llano, el doctor Pablo Pérez, el doctor Roger Pita. Entonces queda a consideración de los académicos esta proposición. Queda aprobado. Muy bien. Pasamos al siguiente punto. Presentación de libros recibidos por la Academia a cargo del académico de número, doctor Jorge Morales Gómez. Muchas gracias. Bueno, en el último lapso de 20 días han llegado a la Biblioteca de la Academia de José Olinto Rueda Plata los lienzos de la historia natural de José Celestino Mutis y la fauna cundinamarquesa de Jorge Tadeo Lozano, editada por la Academia de Historia de Santander. De Gómez y Gómez, Francisco Martín, el caníbal castellano en la conquista de Guata, 2011, el anterior fue 2024, perdón, este es 2011, Monte Ávila en Caracas. De los mismos Gómez y Gómez, Gonzalo Jiménez de Quesada, El Quijote de la Conquista de Guata, Caracas, Editorial Adarve. Lidia Inés Muñoz Cordero, Lengua Madre de los Quillacingas, Aproximación al Vocabulario Básico, Pasto, Academia Nariñense de Historia 2017. Historia de Caldas, Territorio e Identidad, avanzando hacia la caldensidad, Manizales, Academia Caldense de Historia 2024. Ángel María Ocampo Cardona, Marquetalia, la del Oriente Caldense, Notas para una historia de la región y el municipio, Manizales, Academia Caldense de Historia 2024. Y finalmente de Sandra Díaz de Zapa, para la buena administración de justicia y mejor policía de esta ciudad, los alcaldes del barrio San Francisco de Quito, 1729-1809, Universidad de Oviedo, 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Procedemos al punto número 7, que es anunciar a los académicos sobre la próxima sesión, que tendrá lugar el día martes 10 de diciembre. Ese día tendremos 2 sesiones. A las 9 de la mañana, una sesión de conmemoración con ocasión de los 200 años de la batalla de Ayacucho, sesión que se llevará a cabo en asocio con las Fuerzas Armadas. Tendremos 3 intervenciones. Y en la tarde, a las 5 de la tarde, tenemos una sesión ordinaria en la cual tomará posesión como académica correspondiente la doctora Natalia Silva. Quedan todos invitados. Octavo, clausura a cargo del señor presidente. La Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, que operó durante la administración del teniente general Gustavo Rojas Pinilla, aunque no fue una idea original de él, sino de su antecesor, ha tenido muy mala fama en la historiografía colombiana. En buena medida porque aprobó la reelección del general Rojas para el periodo 1958-1962. Esto generó entre las mujeres que pasaron por la Asamblea una gran disputa política, como consecuencia de lo cual tuvo que exilarse en México la señora que nos mostraron en la foto, ¿cómo se llama? Esmeralda Arboleda, con la ayuda de Alberto Lleras Camargo. Es decir, las mujeres se dividieron por este problema de la elección, de la reelección, que en buena medida precipitó el golpe de opinión que terminó con la administración antes del tiempo, en 1957. Pero, a pesar de la mala fama de esta institución espuria, que pudo funcionar porque el Congreso estaba suspendido, le debemos
el voto femenino, como nos ha mostrado hoy los dos ilustres conferencistas. Hoy hemos quedado plenamente ilustrados de la larga lucha y de los momentos básicos en los cuales Colombia se puso a tono con el mundo. Gracias a muchas mujeres sufragistas, que hoy se han mencionado muchas, y que produjo una transformación impresionante en el país. El éxito del plebiscito del 1 de diciembre, de la primera semana de diciembre de 1957, lo hicieron las mujeres. Y eso marcó la historia del país. Y hoy en día dicen los expertos que el padrón electoral registra que las mujeres tienen por lo menos 1,5 millones de votos más que los hombres, con lo cual el voto femenino tiene un peso específico mucho más grande que el de los varones. Pero esto no fue fácil. Esto tomó, por lo menos desde 1930, este largo camino con muchas mujeres importantes. Y hoy hemos quedado plenamente ilustrados gracias a nuestros dos conferencistas, a los cuales les agradecemos haber organizado este evento. Muchas gracias a ustedes por haber venido y cerramos esta sesión. Buenas noches.